En directo son las 6 de la tarde, hora peninsular española, 5 si nos escuchan desde el archipiélago canario. Y vamos a actualizar la información en estas noticias de última hora en Negocios Televisión, noticias que vamos a empezar con el foco puesto en Estados Unidos y en esa convención demócrata de Chicago que dará comienzo esta noche. Cuando sean las 10 de la noche, hora peninsular española, aproximadamente será cuando empiecen a llegar los primeros líderes, con Kamala Harris, que buscará en esa convención demócrata el impulso definitivo para la batalla contra Donald Trump. El cónclave televisado de 4 días se inaugura en Chicago y se inaugurará con un partido demócrata cada vez más impulsado, con una candidatura de Kamala Harris que actualmente se encuentra cada vez más apoyada por las encuestas, homenajeando al legado de Joe Biden antes de centrar los focos en la vicepresidenta y candidata a la reelección Kamala Harris. Y es que Joe Biden será el primero en hablar. Ella se podría convertir en la primera mujer al frente de la Casa Blanca y llega con viento a favor a la cita que oficializará su nominación como aspirante a suceder a Joe Biden después de 3 semanas de campaña en las que Kamala Harris ha conseguido subir la moral de los votantes del Partido Demócrata y, como decimos, con las encuestas apoyándole, aunque con Donald Trump pisándole los tobillos. El cónclave demócrata es el evento, recuerden, en el que los delegados del partido votan y ratifican la elección de sus candidatos a presidente y vicepresidente para las elecciones. En esta ocasión, sin embargo, es algo diferente porque tanto Kamala Harris como Tim Walz, el candidato a vicepresidente, llegan a la Convención Nacional Demócrata como aspirantes oficiales a presidente y vicepresidente, puesto que la formación decidió realizar esta votación de forma anticipada en formato online el pasado día 2 de agosto. El escenario principal de esa convención demócrata que empieza esta noche va a ser el Estadio United Center, en el que se llevará a cabo la programación más relevante. El resto de actividades secundarias tendrán lugar en el centro de convenciones McCormick Place, también de Chicago. Está previsto que acudan a la convención 50.000 personas, entre ellos 5.000 delegados y suplentes del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el protagonista en la inauguración de esta convención demócrata, el principal orador en la apertura de la convención. También participarán otros miembros importantes del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama, también Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Serán algunas de las figuras del partido que irán dando su discurso a lo largo de los próximos días. Y más allá del discurso que hoy pronuncie Biden y en el que van a estar puestas todas las miradas de la comunidad internacional, el jueves será el día central de la Convención Nacional Demócrata, con el discurso de aceptación oficial de la nominación por parte de Kamala Harris. Con este discurso tomará oficialmente la candidatura para las elecciones. Esto será el jueves, un día después de que Tom Walz pronuncie también su discurso de aceptación a la nominación, en este caso a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y la carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si hablamos de encuestas, presenta un escenario muy reñido que por el momento está dando una ligera ventaja por apenas décimas a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, frente al expresidente y candidato republicano a la reelección, Donald Trump. Estamos hablando de los últimos sondeos publicados en las últimas horas. Quedan menos de 3 meses para estas elecciones en Estados Unidos y la campaña de Harris ha ido ganando protagonismo y comiendo cierto terreno a la campaña de Trump en las encuestas, sobre todo en los 7 estados clave. Así, según los últimos datos del Cook Political Report dedicado a estos territorios, que son los llamados a decidir las elecciones de noviembre, la candidatura demócrata está por delante de su rival en la carrera hacia la Casa Blanca. De media, Harris
saca una distancia de 1 punto en los 7 estados principales, con un total del 48% de los apoyos para Harris frente al 47% de apoyos que tendría el republicano Donald Trump, con un 5% de indecisos. Desagregados los resultados, Harris lidera en Michigan y Wisconsin por 3 puntos de ventaja sobre Trump, en Arizona por 2, en Pensilvania por 1 y en Carolina del Norte, donde la demócrata ha revertido una ventaja de 7 puntos en las últimas semanas y se ha puesto en cabeza por 1 punto. Los dos candidatos están hoy empatados en Georgia con un 48% de intención de voto para cada uno y Trump está en cabeza en el estado de Nevada. En este contexto, ambas campañas se han enfocado este fin de semana en un estado, en Pensilvania. Trump lo ha visitado el sábado, el día en que el magnate eligió para dar un mitin desde la localidad de Wilkes-Barre, en el noroeste, mientras que la vicepresidenta de Estados Unidos ha estado el domingo, un día después, iniciando una gira por el oeste del país. Y más allá de lo estrictamente político, la causa palestina, uno de los principales asuntos de conflicto geopolítico, estará presente en esa convención demócrata de Estados Unidos porque hay convocadas manifestaciones de protesta. A pesar del ánimo en torno a la candidatura de Harris, la convención demócrata no se va a escapar de la polémica porque miles de activistas y fuerzas progresistas que no simpatizan de forma totalmente directa con el Partido Demócrata han sido convocadas a participar en varias manifestaciones y actos de protesta en contra del apoyo estadounidense a Israel. Piden a Kamala Harris incluir un embargo armamentístico a Tel Aviv en su programa político de cara a las elecciones de noviembre. Se espera, de hecho, unas protestas en las que participarán en torno a 20.000 ciudadanos, con manifestaciones que podrían producirse y que están convocadas desde hoy hasta el próximo 22 de agosto, sobre todo con foco puesto en el acto de apertura y en el de cierre de esa convención nacional demócrata que se va a celebrar en el United Center de Chicago. Y nos vamos a otra información porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra de visita oficial en Israel. Está en Tel Aviv en busca de un nuevo alto el fuego en Gaza. Es la 9ª vez que Blinken acude a territorio israelí desde que se iniciara la ofensiva entre Israel y Hamás. Esta tarde Blinken se ha reunido con el ministro de Defensa de Israel, con Yoav Gallant, y esta mañana ha hecho lo propio, ha celebrado un encuentro, primero con el presidente israelí, con Isaac Herzog, y después ha mantenido un encuentro de más de 3 horas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que le ha vuelto a mostrar su agradecimiento por el compromiso de Estados Unidos con la política israelí. En un momento que es decisivo, ha dicho Blinken, ha asegurado que es probablemente la mejor y la última oportunidad para llevar a los rehenes israelíes que todavía permanecen secuestrados por Hamás a casa. Pide Blinken que se estudie esta propuesta para lograr un alto el fuego y poner a todos en un camino hacia una paz y una seguridad duraderas. Son palabras textuales pronunciadas en su discurso por el secretario de Estado de Estados Unidos. 9ª vez, como decimos, que visita Israel desde el inicio de la guerra tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Y la llegada de Blinken a Israel ha coincidido además con la explosión de una bomba reivindicada por Hamás y la yihad islámica en lo que parece como un atentado suicida frustrado en Tel Aviv. Es parte de la renovada y desesperada campaña diplomática estadounidense para alcanzar la tregua en la Franja de Gaza. El objetivo es evitar una nueva escalada regional ante las promesas de Irán y del grupo libanés Hezbollah de atacar a Israel en respuesta a la muerte de un cabecilla de la milicia libanesa en Beirut y también a la muerte del líder de Hamás en Teherán hace 3 semanas. Después de la cumbre de Doha del pasado viernes y antes de la prevista esta semana en El Cairo, donde Blinken se desplazará mañana, Estados Unidos espera un mayor avance en la negociación indirecta entre Israel y Hamás. Ha pedido a las partes que lleguen al sí y que no busquen excusas para decir no.
lo ha dicho Blinken de forma clara, expresando su frustración por una guerra que hoy ha llegado a los 318 días, excepto la semana de finales de noviembre, en la que se consiguió un alto el fuego que permitió la liberación de más de 100 de los 251 secuestrados. El optimismo estadounidense tras la cita de Doha, hay que decir que se ha ido desvaneciendo ante filtraciones y comunicados en ambas partes que ofrecen cierta confusión. Y de las negociaciones sobre la guerra en Gaza nos vamos a otro conflicto, el de Ucrania, porque la guerra se recrudece cuando están a punto de cumplirse 2 años y medio de la invasión que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desencadenó sobre el país vecino. Ambos países ganan posiciones en suelo enemigo y se enfrentan a dificultades para contener el avance contrario en su propio territorio. Rusia se ha atribuido hoy mismo la conquista de Salitne en Donetsk, otro paso hacia los bastiones que resisten a su control en esta región situada en el este de Ucrania. Y en paralelo, las fuerzas de Kiev también se mueven y ya ocupan unos 1.200 kilómetros cuadrados en la región rusa de Kursk. Los puentes se han convertido en el objetivo de los bombardeos del ejército ucraniano. Hoy se ha sabido que se ha dañado un tercer puente sobre el río Seim en un intento de romper la cadena de suministro de las tropas que Rusia están enviando a la zona. La actividad en ambos frentes no abre perspectivas a unas conversaciones de paz para esta guerra en Ucrania. Rusia, que inició la guerra, esgrime la incursión de Ucrania en Kursk, afirmando que en este momento no contempla sentarse a hablar. Y mientras países de la comunidad internacional como el Reino Unido mantienen su apoyo, dicen, inquebrantable a Ucrania. Los países del entorno europeo continúan mostrando su apoyo a Kiev en la guerra con Rusia. Gran Bretaña, dice Keir Starmer, el primer ministro del país, sigue mostrando apoyo de carácter inquebrantable. Palabras del primer ministro del Reino Unido, de Keir Starmer, que ha pronunciado hoy en respuesta a los comentarios del presidente ucraniano Zelensky, que apuntaba a que el apoyo de Londres se estaría debilitando. Lo dijo Zelensky el fin de semana. Dijo que aunque el liderazgo británico había salvado miles de vidas desde el inicio de la guerra con Rusia, el apoyo se había desacelerado en los últimos tiempos. El primer ministro sigue, dicen desde el gabinete de Keir Starmer, absolutamente decidido en su apoyo a Ucrania. Dice que el apoyo del Reino Unido no tiene ningún tipo de dudas, es inquebrantable. El portavoz ha añadido que no ha habido ningún cambio en la posición del Gobierno sobre el uso de misiles de largo alcance Storm Shadow suministrados por los británicos a Ucrania. Y seguimos hablando de apoyo porque Alemania ha anunciado hoy que proporcionará a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar, un paquete que incluye defensa, equipo militar moderno, municiones, equipo de ingeniería y suministros médicos. Y ahora, antes de continuar hablando de esa guerra entre Ucrania y Rusia y de un viaje oficial que está realizando hoy el presidente Putin a Azerbaiyán, nos vamos con pausa publicitaria. Instituto Beatriz Galindo La Latina. Inteligencia y seguridad en el nuevo orden mundial. Burgos, del 30 al 1 de septiembre. Los mejores ponentes. 3 días de directos online. Certificado incluido. García Margallo, Pedro Baños, José Antonio Zorrilla, Santiago Armesilla y 15 ponentes más. Isabel I, Negocios TV, Ayuntamiento de Burgos, Luz y Vida. Curso de verano. Inteligencia y seguridad en el nuevo orden mundial. Entradas ya a la venta en beatrizgalindo.net.
¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas... Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas. Y seguimos situándonos en Rusia, concretamente vamos a hablar de su presidente, de Vladimir Putin, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentra de visita oficial en Azerbaiyán. Ha llegado hoy mismo, ha mantenido un encuentro con su homólogo iraní y tras ese encuentro ha dicho que Rusia está dispuesta a contribuir a la firma de un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Hay que decir que el mandatario también ha asegurado que pese a que Rusia también hace frente a crisis principalmente en el sector ucraniano, la implicación de Rusia con la situación en el Cáucaso tiene que seguir adelante. Putin ha comenzado su viaje con una visita al mausoleo del presidente. Heydar Aliyev, padre del actual mandatario, ha depositado una ofrenda floral y también ha recorrido la Avenida de los Mártires para honrar la memoria de los caídos por la independencia de Azerbaiyán. El programa de la visita de Estado también ha incluido esa reunión oficial con Ilham Aliyev, el presidente del país, en su residencia del campo a orillas del mar Caspio esta misma mañana. Después, Putin y el presidente de Azerbaiyán han mantenido una reunión privada y otra en formato más amplio con sus principales asesores. Tras esas 2 reuniones se ha aprobado una declaración conjunta de los líderes. Han firmado una serie de acuerdos en materia de economía, también en materia de educación, en materia financiera, acuerdos intergubernamentales y otros documentos del mismo tipo. Y a continuación ambos mandatarios han ofrecido una rueda de prensa a los medios de comunicación que les hemos contado aquí en Negocios Televisión. Y después nos vamos a situar también en Venezuela. Y es que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha vuelto a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela. Ha dicho que en el caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado las elecciones sin poder verificarlo, el país puede entrar en una grave crisis. Dice que si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Dice que es una crisis que se está intentando evitar, palabras textuales de Josep Borrell, que ha comparecido en la celebración de unos cursos de verano en la Universidad Menéndez Pelayo
de Santander. Ha dirigido esos actos y ahí es donde se ha pronunciado acerca de la situación. El jefe de la diplomacia europea dice que ve claro que Maduro se niega a enseñar esas actas porque ya lo habría podido hacer, porque tiempo ha tenido. Palabras textuales de Borrell que dicen que si no hay verificación de esos resultados, los resultados no pueden ser aceptados por la comunidad internacional. Borrell ha tildado de colmo del sarcasmo que Maduro haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela para que le defienda. Dice que no se va a emitir como sentencia porque su función no es la de contar los resultados electorales. También ha llamado a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque ha añadido que hay más de 2.000 personas detenidas y la represión se acentúa. Asegura, confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Mientras miles de personas han salido este fin de semana a manifestarse en contra de Nicolás Maduro y en defensa de la oposición, decenas de ciudades del mundo han sido protagonistas de estas manifestaciones que reclaman la victoria del candidato opositor Edmundo González tras la proclamación de Nicolás Maduro como el ganador de los comicios el pasado 28 de julio. Desde Australia, pasando por Europa hasta América Latina y Estados Unidos, los venezolanos y los miembros de estos países han protestado. Lo han hecho en más de 300 ciudades del mundo para respaldar la llamada de la oposición a que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas de la votación que demostrarían el triunfo de Edmundo González. Una de las protestas más numerosas ha sido la que se ha celebrado aquí en Madrid. En las calles de la capital, 15.000 personas se han manifestado en un acto que ha contado con la asistencia del opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien ha dicho que con el paso de los días aumenta el apoyo internacional y se reconoce la batalla de los venezolanos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ledezma ha participado en la capital junto a miles de personas en una protesta que se ha extendido, como decimos, no solamente por Madrid, sino por una treintena de ciudades españolas en una demostración de lucha contra el Ejecutivo de Maduro y en defensa de la oposición que lidera Edmundo González. Y también, en paralelo, Nicolás Maduro habría convocado a sus seguidores también a salir a las calles para apoyar su proclamación como presidente para un tercer mandato. Y nos vamos ahora con la información de mercados. Bolsas europeas han despedido la sesión de este lunes con avances significativos en la primera sesión de una semana en la que la atención de los inversores se va a centrar sobre todo en la reunión informal de banqueros centrales que va a tener lugar en Jackson Hole y que dará comienzo el próximo jueves. El viernes será el turno de las palabras de Jerome Powell. El IBEX 35 ha despedido la sesión de hoy y lo ha hecho con importantes avances. A la cabeza de las subidas ha conseguido ganar un 1,4% en su séptima sesión consecutiva al alza. El IBEX 35 partirá mañana de los 11.102 puntos. Entre los valores que mejor se han comportado en la sesión se encuentran las acereras, con ArcelorMittal, que ha despedido la sesión con un repunte del 2,27%, tras la recomendación de compra por parte de Barclays. También Acerinox, repunte al cierre de sesión del 1,48%. Los bancos también han destacado entre las subidas. Entre esas subidas, las de Sabadell, que ha sumado un 2,72%. BBVA ha cerrado con avances del 1,82%, Bankinter con un repunte del 1,8% y Santander con una subida del 1,35%. También han sumado puntos al selectivo pesos pesados como Iberdrola con un repunte del 1,6% e Inditex con un repunte cercano al 1,95% de subida al cierre. Indra, con un retroceso del 0,36%, ha sido el único valor dentro del IBEX 35 que ha despedido la sesión con descensos. Fidelity ha reducido su participación en la tecnológica al 0,784% tras rebajarla por quinta vez consecutiva desde el mes de marzo. El resto de plazas europeas también han cerrado con subidas, aunque más moderadas que las del selectivo madrileño. Deuda, si miramos a deuda,
a divisas y al oro, pues vemos cómo la prudencia sigue predominando en el mercado de deuda, con la rentabilidad del Bund alemán estable cerca del 2,25%, la del bono español a 10 años por debajo del 3,1%, el rendimiento del Treasury americano situándose al filo del 3,9%. Y a la espera de esa cita de Jackson Hole, el euro cotiza $1,10, la libra roza 1,30 billetes verdes. Y la atención de las divisas está hoy situada en el yen, que ha conseguido revalorizarse con fuerza frente al dólar, lo que ha provocado que el índice Nikkei de la bolsa de Tokio haya caído hoy al cierre de sesión un 1,77% al perjudicar a las grandes empresas exportadoras niponas. El precio del oro, por su parte, prolonga su rally, que le lleva a superar los $2.540 por onza en zona de máximos históricos, mientras que el Bitcoin se aleja de los $60.000 al caer incluso por debajo de los 59.000 en algunos momentos de la sesión. Y las bolsas, como estamos viendo, arrancan la segunda mitad de agosto con resaca alcista. Se mantiene ese movimiento de la semana pasada. Vamos a comprobar cómo están comportándose los índices de Wall Street en la sesión de hoy. A media sesión, los índices de la Bolsa de Nueva York se están comportando con sentimiento muy optimista, con tono positivo y con subidas, con los inversores pendientes de esa cita anual de los bancos centrales. Jackson Hole va a empezar el día 22 de agosto, terminará el día 24. Este año el lema a tratar es reevaluar la eficiencia y la transmisión de la política monetaria. El discurso de Jerome Powell será el próximo viernes. Un año más, sus palabras, las palabras del banquero central estadounidense, pues van a ser escrutadas al milímetro en esta reunión. No se espera que Powell confirme el inicio de las bajadas de tipos prevista para el mes de septiembre, porque de hecho este inicio de las bajadas de tipos es algo descontado. Mucho más relevante resultará pues ver si hay algún tipo de pista con la que podamos ver la hoja de ruta futura de Jerome Powell sobre cuándo se producirán el resto de bajadas de tipos. Está por verse si se confirma el inicio de la maratón de recorte de tipos que muchos analistas prevén y que podría restar 200 puntos básicos al precio del dinero en tan solo un año. En cualquier caso, dicen los analistas que no es una opción descabellada, considerando que el IPC, aunque es alto, ya se modera y esto permite a la Fed atender a su segunda obligación, estimular el crecimiento y el mercado de trabajo. De hecho, esta semana va a estar marcada también por otras claves macro, como el IPC definitivo de julio de la eurozona, que conoceremos mañana, las actas de la Fed, que se publicarán el miércoles, o los PMI manufactureros y de servicios de agosto, que se anunciarán el jueves. Y recordamos que los analistas de Goldman Sachs terminaban la semana pasada reduciendo la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año al 20%, desde el 25% anterior, citando los datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidios por desempleo. Y vamos a intentar ver cómo están comportándose en tiempo real los principales índices de Wall Street a media sesión, en una jornada, la de hoy, en la que ha predominado sobre todo el color verde en las bolsas europeas. En tiempo real, si miramos a los principales índices de la bolsa de Nueva York, vemos que se mueven con subidas en el entorno del medio punto porcentual. Lidera esas ganancias Dow Jones de Industriales con un avance del 0,48%, marcando 40.854 puntos, subidas para el Standard & Poor's 500 del 0,46% y 5.579 puntos, y avances en este caso para el Nasdaq del 0,42, 0,43 en tiempo real, 17.706 puntos. Si miramos al índice de compañías de pequeña y mediana capitalización Russell 2000, avanza en tiempo real un 0,64 y marca 2.155 puntos.
Y los grupos ACS y Acción han sido adjudicatarios de un contrato para financiar, construir y después operar durante 50 años el proyecto titulado SR400 Express Lane, de más de 25 carriles de acceso controlado en Atlanta, en Georgia. El proyecto tiene un valor de construcción de más de 4.600 millones de dólares, 4.200 millones si lo miramos en euros, y el grupo ACS, Acciona y Meridiam han sido seleccionadas por el Departamento de Transportes de Georgia para llevar a cabo este proyecto titulado SR400 Express Lanes. El proyecto incluye un contrato de largo plazo con el GDOT y la Autoridad Estatal de Peajes de Georgia, la Georgia State Road Tollway Authority, con una inversión aproximada en euros de 9.800 millones. Incluye en este caso la construcción y también el pago de concesión ofertada a GDOT. El proyecto SR400 tiene un periodo de construcción aproximado de 5 años y medio, con un plazo de operación y mantenimiento de 50 años adicionales.